Amigos televidentes, continuamos con su programa Cerrando la Noche y como es costumbre ya en esta parte, pues vamos a darle participación a los invitados que diariamente desfilan por este espacio. Hoy vamos a conversar con un sociólogo, una persona con experiencia en el área de economía, ex viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, para hablar un poco del tema económico y la situación que vive la República Dominicana y, por qué no, el mundo con esta pandemia que tiene prácticamente el mundo en vilo y por lo menos aquí en República Dominicana tenemos casi 7 meses de confinamiento donde esto ha creado estrés a la familia y sobre todo ha traído dificultades en las empresas y sobre todo en ciertos negocios de diversión que las cuales están la mayoría cerrados. Y vamos a conversar esta noche con el licenciado Inocencio García, a quien le damos las buenas noches a este espacio. Buenas noches, don Inocencio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy halagado de que me hayan invitado para conversar sobre temas tan importantes como este primero que ustedes me han planteado, que es crucial, no solamente para nosotros como país, sino para todo el globo, ¿no? Para todos los países que constituyen el planeta Tierra, porque al final todos los países están afectados en uno u otro grado. Miren, yo creo que antes de entrar a ver de manera específica el caso dominicano, yo creo que hay que poner esta crisis sanitaria, ponerla en contexto, ¿no? En primer lugar, una de sus características es que es una crisis inédita, o sea, nunca había ocurrido, por lo menos en la etapa contemporánea, porque estamos hablando que la peste bubónica, que también se le llamó la peste negra, en 1356 mató al 50% de la población inglesa. Como ustedes saben, más para acá, la llamada gripe española, que mató a más de 2 millones de personas. Estamos hablando después que estaba concluyendo la primera gran guerra, la primera guerra mundial, ¿no? Es decir, que este tema, aunque tenemos esos antecedentes, pero nunca había ocurrido que a nivel planetario tuviésemos una pandemia como esta que ha obligado a los estados, a los gobiernos, a confinar y a tomar medidas drásticas respecto a, inclusive, a temas de derechos fundamentales, como es el tema de la circulación de las personas, ¿no? Entonces, bueno, indicar que una primera característica es que no ha habido antecedente a una crisis sanitaria de esta magnitud. Eso por un lado. Por el otro lado, entonces, otra característica es que el confinamiento ha afectado de manera dramática el sistema económico y financiero internacional, a todos los estados, ¿no? Estamos hablando que en el caso de la Unión Europea va a haber, ya son proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de, en el caso de la Unión Europea, la caída del producto en menos 8,3%. En el caso de América Latina, en nuestra región, es de 8,1%. Y a nivel global va a ser de menos 4,4% la caída del producto. Es decir, estamos ante el mundo, los estados están ante un gran dilema. ¿Y cuál es el dilema? La tensión entre salud de la economía y también salud de las personas, ¿no? Al final, no puede haber salud de la economía si no hay salud de las personas, ¿no? Entonces, nosotros los países que no tenemos tecnología adecuada, tenemos también la siguiente desventaja. Cuando
cuando nosotros verificamos el éxito de los países asiáticos en el enfrentamiento de esta pandemia, nos encontramos que el enfoque de los países asiáticos en general no fue solo el enfoque sanitario, es decir, de cómo curar, de cómo parar la pandemia, sino que el enfoque fue también tanto de Big Data e informático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que voy a coger mi celular, Sí, sí, perfecto. un ciudadano coreano tenía en su celular cuáles de los edificios ya habían estado contaminados de COVID-19. Eso tiene que ver con informática y con Big Data, es decir, los grandes números, ¿no? Que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial, que es la base de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, el gran dilema que tenemos los países subdesarrollados y además menos organizados que los países asiáticos es que no disponemos de tener las capacidades de manejar la Big Data y de la informática. Es decir, no es solo un problema estrictamente de enfoque sanitario, sino que también tiene que ver con un enfoque tecnológico, científico-tecnológico de manera general. Y resulta que hay otro aspecto que también hace compleja para los países en vías de desarrollo, como el nuestro, con estados todavía que, aunque en el caso nuestro hemos avanzado, pero con estados todavía débiles. Y es Merrill Singer es un médico antropólogo norteamericano que acuñó el término no pandemia, sino sindemia. Y lo de sindemia no es por el prefijo de su nombre, de su apellido, Singer, no, sino sindemia viene de sinergia. Entonces, dicen los científicos, a partir del acuñamiento de que Merrill Singer haya acuñado en la década del 90, este concepto de sindemia, lo que quiere decir es lo siguiente. Inacción. Usted puede atacar la pandemia, el virus, desde la perspectiva, desde la óptica sanitaria, ¿no? Puede atacarlo con vacunas, pero dicen los científicos que eso no va a resolver el problema, porque cuando hablan de sindemias, están diciendo que hay que conectar la pandemia con enfermedades no transmisibles, como son los cánceres, la diabetes, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez se le agrega otro elemento que dificulta grandemente a los países nuestros en vías de desarrollo, y son las áreas socioambientales vulnerables que tienen nuestros países. Estamos hablando de, por ejemplo, los barrios carenciados, ¿no? Es decir, que la sindemia quiere decir que la pandemia, el virus, en este caso el virus COVID-19, no solo tú lo puedes enfocar desde el punto de vista sanitario, con la vacuna, sino que también tú tienes que tomar en cuenta tanto las enfermedades no transmisibles, como son las denominadas catastróficas que hemos mencionado, como también las condiciones socioambientales en que se desenvuelve una gran masa de seres humanos, fundamentalmente en los países subdesarrollados. Entonces, ¿qué quiere decir esto para el caso nuestro? Lo que quiere decir esto es que, si bien es cierto que las autoridades están haciendo un denodado esfuerzo por enfrentar de manera adecuada esta terrible pandemia, no menos cierto es que nosotros tenemos en la República Dominicana limitaciones porque no disponemos del manejo de la Big Data, ni tampoco manejamos de manera, yo diría,
eficaz, eficiente, el tema de tener los recursos tecnológicos a disposición de la operacionalización de las políticas públicas, ¿no? ¿Verdad? En este caso, para enfrentar esta pandemia. Y entonces tenemos Giovanni y Junior, dos otros aspectos que dificultan no solamente el tema de enfrentamiento a esta pandemia, sino a cualquier otro fenómeno de políticas públicas, de los problemas que haya que enfrentar. Y tiene que ver con el hecho de que todavía en la República Dominicana no tenemos una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Y tenemos en el Congreso ya desde hace unos cuantos años, propuesto por el Ministerio de Economía, cuando yo estuve en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dos proyectos de ley, que uno es el de regiones únicas de planificación, que divide al país en 5 grandes macroregiones, y esas 5 grandes macroregiones... Perdón, don Inocencio, ¿y no están ahora mismo subdivididas en esas 5 grandes regiones según el mapa del Ministerio de Salud Pública? Y creo que el mapa de educación también. No, porque precisamente esto vendría a modificar esas subdivisiones sectoriales que no se conectan unas con otras. No, es decir, esta ley vendría a ser, la de regiones únicas de planificación, vendría a ser la ley marco para que entonces las regionales sectoriales se deban articular a esas macro regiones. Te vas a encontrar, por ejemplo, que estas 5 macro regiones están definidas desde el punto de vista de su vocación energética, desde el punto de vista de su vocación agrícola, minera, ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además, nosotros debemos aprobar, por un tema de los avances de cómo va el siglo XXI, de la revolución científico-técnica, debemos aprobar de manera diligente la de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Pero además hay otra cosa que yo quiero aprovechar la oportunidad que ustedes me dan a mí, a la Fuerza del Pueblo, para conversar con su público televidente. Y es que también hay que apoyar al Instituto Geográfico Nacional Joaquín Uría Morel, que es el rector de la cartografía, del sistema de cartografía, de la geodesia y de la infraestructura de datos geoespaciales. ¿Qué significa esto último? En el caso de la geodesia lo que estudia es la geomorfología de la Tierra. Es decir, si nosotros no conocemos cuál es la morfología de la República Dominicana o no tenemos las estadísticas encima del mapa, ¿no? Eso es la infraestructura de datos geoespaciales, entonces nosotros no vamos a tener posibilidad de saber cómo las actividades económicas, sociales y de cualquier tipo y productivas se están desarrollando de manera muy detallada en el territorio. Si nosotros entonces tenemos una infraestructura de datos geoespaciales, si nosotros tenemos una buena definición de los puntos geodésicos y de cuál es la morfología de la República Dominicana en materia territorial, pero a la vez no tenemos mapas actualizados que tengan encima del mapa las estadísticas. ¿Qué quiere decir? Para ponerle un ejemplo, ¿no? De cuando las estadísticas están encima del mapa. ¿Cuántos hospitales hay en San Pedro de Macorís? ¿Cuántas camas? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántas enfermeras? Disculpe mi ignorancia.
profesor García. Le puse profesor, licenciado, sociólogo, puse la ignorancia, pero aquí tenemos el Banco Central que invierte año tras año millones en estadísticas, en encuestas. Y tenemos la Oficina Nacional de Estadística que invierte también millones. ¿Dónde está toda esa información? ¿Dónde está toda esa big data? ¿Dónde está toda esa recopilación que se ha hecho? Buena pregunta por lo siguiente. Porque nosotros, la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, debe convertirse, y hay un, no sé si ya está aprobado, pero no se ha puesto en ejecución, si está aprobado, debe convertirse en el Instituto Nacional de Estadística, para darle una mayor categoría institucional y en consecuencia mayor presupuesto. Y todo eso que hace el Banco Central debe pasar a el Instituto Nacional de Estadística, porque nosotros tenemos en materia de la data, en general, nosotros tenemos una gran dispersión, ¿no? Y por eso a nosotros nos da tanta dificultad desarrollar de manera adecuada políticas públicas. Pero déjeme decirle, si nosotros tenemos la data, la big data, es decir, la gran masa de datos, la tenemos organizada informáticamente, y eso está conectado en un gran sistema en lo que debe ser el Instituto Nacional de Estadística. Entonces nosotros estamos hablando que una infraestructura de datos geoespaciales nos permitiría. ¿De qué ustedes escuchan hablar? ¿No escuchan hablar de calidad del gasto de parte del gobierno? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso permitiría eficientizar el gasto. Claro, es decir, nosotros sabríamos dónde no se construye una escuela y dónde sí se construye una escuela, dónde se construye un puente y dónde no se debe construir un puente, porque nosotros tenemos desde junio hasta el 30 de noviembre, eso ya pasó por el cambio climático, ya tenemos inclusive la experiencia de Olga y Noel, que fue en diciembre, un mes de diciembre, ya pasó por el tema del cambio climático, pero tenemos lo que se llama los riesgos anuales. En consecuencia, nosotros tendríamos calidad del gasto y no estaríamos dando palos a ciegas en lo que tiene que ver con los recursos escasos que todos los países tienen en materia de inversión pública, que pudiese ser en agricultura, en salud, en educación, etcétera, etcétera. Para que ustedes vean, es decir, y yéndonos directamente al cuestionamiento que ustedes hicieron, pero era necesario para que se pudiera entender esta edificación. Que un enfrentamiento a esta pandemia, todavía nosotros tenemos muchos déficits de organización, tanto científica como tecnológica. Pero yo digo, ya desde el punto de vista sociológico, que las medidas tú tienes que adaptarlas a la idiosincrasia, en este caso del pueblo dominicano. Porque ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que lamentablemente la población no está respetando el distanciamiento físico. Me parece que es el concepto correcto, no es el distanciamiento social, no distanciamiento físico. Entonces yo le pedí a una amiga argentina que me llamó hace 2 sábados, y ella bajó de su apartamento número 13. Debajo hay muchos restaurantes. Le voy a poner un ejemplo de cómo combinar lo sanitario con lo económico. Hay muchos restaurantes. ¿Y qué hace el Gran Buenos Aires? Es decir, la gobernación de Buenos Aires. Cierra un tramo de una avenida donde están esos restaurantes, lo cierra. Los restaurantes sacan las mesas y las sillas afuera de ese tramo de la calle
Y alrededor entonces tenemos a la policía, los carros de policía, para evitar cualquier tipo de asalto, y además policía que están caminando en ese tramo de la calle por cerca de los comensales, ¿verdad? Para protegerlos. Entonces, ¿qué ocurre? Esos restaurantes no quiebran, ¿no? No se pierden esos empleos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es el mensaje que quiero señalar y que ojalá el gobierno pueda escuchar esta entrevista? Es que nosotros tenemos que buscar formas creativas de cómo, sin flojar la política de distanciamiento físico, también debemos buscar formas creativas de que el impacto que ya tiene este confinamiento, este distanciamiento físico, este encierro, que está afectando no solamente la economía, sino que está afectando la salud mental de las familias dominicanas, ¿no? Yo escuchaba a psiquiatras ya hablando de cómo los suicidios están aumentando en la República Dominicana, producto precisamente no solamente del confinamiento, sino de la incertidumbre de gente que está perdiendo que sabe que ya se le están agotando sus recursos para poder subvenir a las necesidades de sus familias, y lógicamente que eso crea un alto estrés, crea depresión, y inclusive está creando violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, en definitiva, en síntesis, lo que quiero plantear es de cómo nosotros podemos combinar, ¿no?, distanciamiento físico, es decir, las medidas de enfrentamiento a la pandemia, con reactivación de la economía nacional. Me parece interesante, doctor, lo planteado. Sin embargo, a mí me gustaría saber su opinión como estudioso de la colectividad social en sentido general. ¿Cuál es el impacto que usted prevé va a tener o está teniendo el COVID-19 en la colectividad social? Dejémoslos en la sociedad dominicana como cuerpo colectivo, no individual. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Bueno, usted sabe, hay un fenómeno que ya ustedes lo han escuchado, que es de cómo se legisla para regular el teletrabajo, ¿no? En vez de nosotros tres, estar en un estudio de televisión, estamos desde nuestras casas. Y déjenme decirle que hay un fenómeno que se está produciendo ya a nivel global. Y es que nosotros los seres humanos nos reproducimos tanto biológica como socialmente en 3 niveles. Un primer nivel es donde nos encontramos, que es en el hogar, ¿no? Un segundo nivel, que es de donde vamos a buscar el sustento para la familia, que es el trabajo. En consecuencia, salimos, ¿no? Antes del COVID, todavía lo estamos haciendo, pero salimos al trabajo a buscar el sustento de la familia. Y una tercera dimensión de esa reproducción biopsicosocial es el espacio de ocio, ¿no? Que ahora son los malls, antes eran los parques, ahora son los malls, ¿no? Qué bueno que usted se ha dado cuenta, porque yo hace tiempo que me di cuenta. Exactamente. Sí. Entonces, esos precisamente son los cambios que ha producido este acelerado proceso de urbanización. Entonces, ¿cuál es el impacto, Espinosa? El impacto de manera colectiva ya lo estamos sufriendo. Hoy tuvimos aquí a
parejas de viejos amigos en la casa almorzando, pero no pudimos abrazarnos, ¿no? Fue con el puño. Bueno, pues eso ya es un efecto ya de carácter biopsicosocial, ya no te puede dar el abrazo, ¿no? Y recuérdense que el abrazo es sanador. Entonces, una de las cosas que en términos colectivos nosotros estamos perdiendo es que una de nuestras características de nuestra psicología social es que el sentido gregario nuestro empieza a afectarse porque ya nosotros no podemos socializar como lo hacemos de manera corriente, ¿no? Junior, con el permiso del profesor Inocencio García y de los amigos televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa y luego de la pausa pues continuamos con esta interesante entrevista. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amigos televidentes, ya en este segmento final vamos a seguir esta interesante conversación con el licenciado Inocencio García, quien es sociólogo y además un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y estuvimos hablando antes de tras bastidores, como uno suele decir, que por primera vez desde la creación de la Fuerza del Pueblo coinciden un punto de vista con relación a que no se reduzcan los fondos que serán destinados a los partidos políticos, la propuesta que hizo el presidente de la República, Luis Abinader. Nos gustaría escuchar la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a esto y sobre todo a que algunos dirigentes políticos entienden que no tiene razón de ser el barrilito y otros entienden que lo que debe haber más transparencia para que la sociedad pueda ver en qué gastan estos recursos. Y bueno, mire, la postura de la Fuerza del Pueblo es apoyar todas las medidas que el gobierno del presidente Luis Abinader está emprendiendo y emprenda para la racionalización del gasto. Porque estamos en una situación inédita, tanto en los aspectos sociales como en lo que tiene que ver con la economía. En consecuencia, todos los dominicanos, y más los que tenemos vida pública, particularmente el liderazgo político, debe apoyar ese proceso de racionalización del gasto que ha emprendido el gobierno del presidente Luis Abinader. Con respecto al planteamiento del presidente Luis Abinader relacionado con rebajar a un 50%, la posición de la Fuerza del Pueblo es que sí está de acuerdo en relación al monto que ya fue aprobado en este año 2020 y que inclusive el mismo se mantenga hasta los años preelectorales. Es decir, estamos hablando 2021, 2022, para que el televidente entienda, y 2023. Ya para 2024, la Fuerza del Pueblo entiende que cuando entremos en el proceso electoral, entonces tiene que restablecerse el 100%. Pero además, la Fuerza del Pueblo está también, como va a ser su conducta pública, de que esto sea también consensuado con las otras organizaciones políticas, ¿no? No queremos tampoco, en el caso nuestro, el espíritu no es que se excluya a nadie del debate de las ideas, ¿no? Y de las propuestas, porque en definitiva somos todos los que tenemos que enfrentar de manera conjunta esta situación de crisis. Por eso el presidente Leonel Fernández en el desayuno del Listín Diario señaló que no es hora de hacer oposición, sino de unirnos, ¿no? Y cuando el presidente Fernández hablaba de que no es hora de hacer oposición porque estamos en una situación de crisis sanitaria y económica, repetimos, como nunca antes, ya los mismos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial ya confirman que esta es una crisis como no la habíamos tenido hace un siglo.
¿no? Lo que quiere decir que es una crisis inédita en esta etapa contemporánea en la que nos encontramos. En consecuencia, yo interpreto, aparte de las declaraciones que dio el presidente Leonel Fernández, como siempre con su espíritu de prudencia, ¿no? y de formulación racional en la política, yo utilizo la siguiente metáfora, y es que esta crisis se puede representar como en un jarro chino, ¿no? Una pieza china, que son tan débiles que tú no sabes dónde ponerla para que no se rompa. Es decir, lo que está en el fondo planteando el presidente Fernández de que esta no es hora de hacer oposición, es que está diciendo, es tan vulnerable la situación mundial, ¿no? Y en consecuencia la situación, con mucho más razón, de países subdesarrollados como la República Dominicana y con debilidades institucionales, que hacer una oposición irracional al gobierno no es lo que demanda la coyuntura histórica, sino que la coyuntura histórica lo que demanda es unidad nacional y que la oposición sea una oposición inteligente. ¿Y qué quiere decir una oposición inteligente? Que haya, ante lo inédito de esta crisis, que haya propuestas, ¿no?, desde la oposición que contribuyan a enfrentar la grave crisis que tiene el país y que, recordemos que nadie está solo y que además es una crisis de carácter global. En definitiva, ese es con respecto a ese tema, la postura de la Fuerza del Pueblo. Pero si ustedes me permiten, yo quisiera aprovechar, ustedes saben que estamos ya en los prolegómenos, en los antecedentes. Pero tendrá tiempo al final, doctor, para referirse al Congreso. Yo creo que tendrá tiempo al final de la entrevista. Uno desde la grada, digo de la grada porque usted ha sido un actor fundamental en todo lo que tiene que ver con las estrategias económicas también que se ha implementado en su condición también de viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y uno cada vez que hay crisis, escucha mucho la palabra, hay que reducir el gasto social. Hay que mejorar el gasto. Y yo me gustaría saber, en medio de una situación como esta, en la que lo que mandan algunos teóricos de la economía es que hay que invertir más e invertir mucho en la gente y con calidad. ¿Hacia dónde sería entonces el recorte del gasto social? Vamos a traducirlo en español, porque dejarlo en gasto social no me dice claramente hacia dónde deben dirigirse esos recortes que se están planteando. ¿Qué implica eso de cara a un Estado que, contrario a lo que creen muchos, yo creo que soy el único que plantea esto? Yo creo en un Estado grande, la República Dominicana. Y cuando digo un Estado grande, es un Estado en capacidad, no solo de regular derechos, sino de garantizarlo. Un Estado capaz de generar, de recaudar, pero también de generar riqueza para hacer frente a las demandas y a las funciones sociales que tiene el Estado, que muchas de la política neoliberal le han ido quitando, funciones naturales del Estado. Entonces me gustaría que nos dé un poco de luz sobre esta materia. Bueno, yo voy a hablar en función de mi experiencia en el Ministerio de Economía y la experiencia que yo afortunadamente tuve a nivel internacional en los 5 continentes. Precisar que yo fui viceministro de Cooperación Internacional. De cooperación. Y en esa calidad, entonces, tuve la oportunidad de estar en innumerables foros de Estado donde se discuten estos temas que usted está planteando.
Pero yo me voy a referir a una, primero en general, a cómo se aborda desde la perspectiva de los economistas este tema. No es reducir gastos sociales, todo lo contrario. No, porque eso es lo que se dicen los medios. No, al contrario, el libro, no solamente nuestro, sino el libro internacional, de los organismos internacionales, es que tú tienes que expandir tanto el gasto monetario como el gasto fiscal. Ese es el libro, eso es lo que indica el libro cuando hay crisis económica, ¿no? Es todo lo contrario, es expandir el gasto. ¿Por qué después de la crisis financiera 2008-2009, la crisis financiera global, la República Dominicana pudo ya crecer en el 2009, 2010, 2011 a más de un 10% en su Producto Interno Bruto, porque contrario a lo que hizo Europa, que desarrolló una política frente a la crisis financiera global procíclica, que quiere decir austeridad, ¿no? Y en consecuencia eso afectó las posibilidades de la Unión Europea de crecer a las tasas que se debió crecer si hubiesen aplicado una política anticíclica, que fue lo que aplicó el presidente Fernández ante esa crisis financiera global. ¿Qué ocurrió? Que se recurrió al Fondo Monetario Internacional, hubo, creo que ahora, creo que fueron 1.000 millones o 3.000 millones de dólares, y eso permitió la expansión del gasto y lógicamente que la economía dominicana, en vez de retrasarse, la economía dominicana creció. En este momento, a nadie se le ocurre hablar de reducción del déficit fiscal. A nadie. Al contrario, lo que están planteando los organismos internacionales es que los países tienen necesariamente que endeudarse. ¿Ustedes saben por qué? Porque además, como esta es una crisis inédita, es global, es mundial, nadie resuelve este problema solo, ¿no? Esto hay que resolverlo con una moratoria en el pago de la deuda externa, refinanciamiento de esa deuda, apoyo. ¿Qué está pidiendo desde la doctora Alicia Bárcenas desde CEPAR? Está planteando una canasta de 516.000 millones de dólares para la región, para América Latina y el Caribe, para poder afrontar el impacto que está teniendo la pandemia y que haya la posibilidad de una recuperación post-pandemia. Estamos hablando de 516.000 millones de dólares. Y está además CEPAL planteando, para que ustedes vean cómo van cambiando los conceptos, antes hablábamos de la canasta alimentaria, ahora estamos hablando de la canasta digital. Estamos hablando de que se dedique, lo está planteando CEPAL, un 1% del Producto Interno Bruto para la canasta digital que permita acceder por los problemas de la educación virtual, ¿no? Que la estamos nosotros enfrentando y ya el 2 o 3 de noviembre el gobierno empieza a aplicar la educación virtual mediante multimedia, ¿no? No solo internet, sino también radio y televisión. Y entonces, Espinosa, para dar respuesta directa, es todo lo contrario. Es expansión, tanto lo que digan los expertos, ¿no? Expansión monetaria y expansión fiscal. Cuando se habla de reducir el gasto, sí, es que hay que reducir gasto. Porque ¿cómo es posible que un administrador, en este caso el señor Milton Morrison de Edesur, se sume a su salario los 60.000
pesos mensuales que eran de gasolina. Entonces, bueno, si hay sacrificio, ya lo hizo el presidente de la República, no es que eso va a resolver el problema, ¿no? Pero sí es un gesto, inclusive hasta un mensaje a los organismos internacionales de que nosotros estamos buscando recursos, pero que nosotros estamos siendo austeros en el gasto, que no estamos siendo dispendiosos en el gasto. Ese es un tema que la República Dominicana tiene que resolver y tienen que enfrentar el liderazgo nacional, porque en definitiva sí hay en muchos aspectos de la administración de los recursos públicos hay dispendio. Sí, señor Inocencio, para ir al Congreso, el primer Congreso, profesor Juan Bosch, y que vi en el diario que ustedes tienen en su página, donde resaltan que ya hay inscrito unos 11,000 personas dentro del Congreso. ¿Cómo va el Congreso? Ya he visto varias mesas temáticas, los quienes la van a dirigir, y sé que el Partido Fuerza del Pueblo ha estado muy inmerso en este Congreso, y yo sé que al final saldrán resultados positivos, porque he visto los trabajos a través de la web y sé que están bien avanzados y sobre todo empeñados en quedar bien ante la sociedad. Miren, yo estoy participando de manera presencial. Hay dos modalidades, por un tema inclusive hasta legal. Tú no puedes estar de manera plena con voz y voto en dos mesas, sino en una sola. Pero puede de manera virtual, con voz, puede estar en la cantidad de mesas que tú entiendas que puede estar. Pero solamente tiene opción en tu mesa, en la que te inscribiste de manera orgánica, con voz y voto, a un solo voto, ¿no? Y yo estoy en la mesa número 8, que acaba este domingo pasado ya de conformarse. Ya las 17 mesas temáticas están conformadas con cientos y cientos de participantes, y yo estoy, déjenme decirle, gratamente sorprendido y contento y emocionado, porque es que estamos inaugurando un hito a nivel mundial. Primera vez que se va a realizar un congreso a nivel mundial de manera virtual. Y ustedes dirán, bueno, por eso realmente se podrá hacer. Bueno, pues yo me acabo de convencerme este domingo, porque es una metodología. Hay que felicitar al doctor Franklin Almeida Rancière, que es el coordinador del Congreso, porque los estatutos, el reglamento, los instructivos, es una organización inédita, nueva, es un partido para el siglo XXI, y lógicamente que... Con líderes del siglo XX, doctor. No, también, por ejemplo, mire, yo soy, lógicamente, del siglo XX, ¿verdad? De los viejos. Pero déjeme decirle, mi cabeza es de este siglo XXI, porque uno tiene que hacer el esfuerzo de ponerse al día. De hacer la transformación, de hacer el cambio. De hacer la transformación. Es el único congreso a nivel virtual que se celebra por primera vez a nivel mundial. Y hay un entusiasmo que a mí también me llena mucho de satisfacción, porque también nos llena de esperanza de que vamos a tener un partido que va a estar dándole respuesta a los desafíos que nos está planteando el siglo XXI en materia de lo que inclusive Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán ya fallecido, autor de muchas obras, que Ulrich Beck señala en sus varias obras que ni siquiera es ni cambio ni transformación lo que está ocurriendo en el mundo, que es una metamorfosis. Quiere decir que es otra cosa, es otro mundo el que se está formando, y nosotros en esta parte del mundo
y ustedes, los comunicadores, debemos todos estar conscientes de que nos estamos enfrentando a nuevas e inéditas situaciones en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto organizacional. Y por eso la Fuerza del Pueblo, yo creo que con esta creatividad que está mostrando y la cantidad de profesionales, trabajadores de la cultura, obreros, jóvenes. Yo estoy sorprendido de la cantidad de jóvenes que se han incorporado a la mesa número 8, que es la que va a tratar el tema de política nacional y rol de oposición. Y la cantidad de jóvenes que hay ahí es impresionante. Imagínense entonces en las restantes 16 mesas que son de organización de la mujer, de los temas de ciencia, tecnología, innovación, de los temas de política internacional y expectativas, el rol de los mercados, ¿no? En fin. Doctor, vamos a tener otro PLD, pero verde. No. No, seguro, porque... ¿Sabes por qué no vamos a tener otro PLD, Espinosa? Porque tanto el Partido Reformista como el PRD y como el PLD son partidos de la Guerra Fría. Nosotros somos ya un partido, oiga, que yo le doy seguimiento a los temas de la ciencia, la tecnología y la innovación, y a los temas de la geopolítica mundial, y me doy cuenta que la Fuerza del Pueblo va a ser la vanguardia en la República Dominicana como partido moderno, con una nueva visión, porque ya nosotros no vamos a ser un partido de la Guerra Fría. Esos tres partidos que yo he mencionado, PLD, PRD, Partido Reformista, que eran los partidos, que son los partidos tradicionales, son partidos de la Guerra Fría, que si no hacen la transformación, y me parece que le será difícil al PLD hacerla, porque el PLD lamentablemente ha quedado con un jefe político cuya única voz es la de ese jefe político, que es el expresidente Danilo Medina, ¿no? Inclusive violando estatutos, violando procedimientos, inclusive violando las mismas tradiciones que nosotros la conocemos, porque yo tuve 40 años en esa organización. Así que la Fuerza del Pueblo va a ser el partido del siglo XXI, Espinosa. Es una nueva apuesta. Es una nueva fuerza. Y se le está vendiendo al pueblo esa sigla y esa impronta. Así es. Vamos a aspirar que así sea, porque hacer ropa nueva con tela vieja tampoco es muy halagüeño. Pero habrá tiempo para seguir debatiendo ese tema, doctor Inocencio. Ahí está el enfoque y están los métodos. Si tienes el enfoque claro y los métodos y sabes para dónde va, no importa que haya vinos nuevos en odres viejas. No importa. Vamos a agradecer, señores, al licenciado Inocencio García, quien es un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, sociólogo, es viceministro del Ministerio es viceministro del Ministerio de Planificación y Economía y Desarrollo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.